¿Vos me estás diciendo que hay un documental en el que podemos seguir la vida de dos gángsters que asesinaron a centenares de personas por ser comunistas? O sea que podemos tener como un vistazo de lo que sería un país en el que sus genocidas no fueron sometidos a juicio por sus actos. Para bajarlo a nuestra propia historia sería como si Videla y toda la junta militar no hubiese sido juzgada y condenada y caminasen libremente por la calle. Esto para muchos es un sueño húmedo y para otros una pesadilla. Seas del grupo que seas, este documental es impactante porque es una visión cruda a una historia violenta, sangrienta y muy dolorosa. Los ecos de esta historia real, al menos hasta el año 2012, se veían un poco de la siguiente manera. Pekong 5, inilah di tempatnya di. Aku bilang itu darah, kantor darah. Jadi double perasaan. Ini antara ganjang Cina sama ganjang mertua. Tikam juga. Karena Cina juga. Anwar Congo bersama teman-temannya mengembangkan suatu sistem baru yang lebih efisien dalam menumpas komunis, yaitu sebuah sistem yang manusiawi, kurang sadis, dan juga tidak menggunakan kekerasan berlebihan. Tapi ada juga langsung disikat habis saja ya Pak, nggak usah disiksa dulu. Itu definisi kejahatan perang, itu buatan orang yang menang. Saya pemenang, saya mesti bikin juga definisi kejahatan perang. Anwar Congo es el protagonista de nuestro documental y se jacta de haber matado a más de 1000 personas, comunistas, como él remarca. Ini bapaknya PKI ini yang ngajar nih. Untung nggak dapat ke tangan awak dulu. Kalau dapat ke tangan awak mati nih. A pesar de que Anwar ahora ya está muerto y en el documental ya estaba viejo, entre los años 1965 y 1966 una pieza clave en el asesinato y las masacres que tuvieron lugar en Indonesia. Hay quienes estiman que con decir 1000 personas nos quedamos muy cortos con lo que fue su historial de asesinatos. Estoy hablando del documental The Act of Killing, dirigido por Joshua Oppenheimer y estrenado en el año 2012. Este documental se vale de una trampa llevada a cabo por su director, en el que con el pretexto de que estos asesinos cuenten sus hazañas, les va a permitir tener una plataforma en la que desplegar todas las historias y toda la parafernalia que componen sus vidas. Vamos a tener un vistazo al orgullo con el que caminan estas personas y la impunidad con la que se desenvuelven en la sociedad de Indonesia, en la que no tuvieron juicios, no tuvieron que presentar explicaciones sobre lo sucedido, no tuvieron repercusiones por sus actos y es más, se vanaglorian y glorifican todo lo que sucedió en esa época. Sin embargo, para entender un poco cómo es que este documental fue posible y cómo es que sus protagonistas fueron estos viejitos que caminan libres por la calle y cuentan todas las hazañas y cuentan con detalle todo lo que sucedió, tenemos que hablar de la historia de Indonesia. Se ha criticado al director por no ofrecer contexto histórico sobre lo que sucedía en el documental, pero su punto es otro. El punto es ver cómo el presente de Indonesia, o al menos en el año 2012, se veía de esa manera. Luego cada uno puede reconstruir la historia, que es la propuesta que les tengo en este video, al menos al principio, de reconstruir un poco lo que sucedió y cómo llegamos a esa impunidad y por qué es importante que no suceda eso y que tengamos una verdad judicial establecida como sociedad. Pero bueno, el punto del documental no es este, ¿no? No es hablar de la historia de Indonesia y hablar de lo que yo voy a hablar en unos minutitos, sino mostrar un presente surrealista por momentos. Surrealista en el sentido de no se puede creer que esto esté pasando y que estén contando esto. Y vamos a ver imágenes muy no fantasiosas, pero que parecen sacadas de un plano onírico, oscuro a la vez, y es fascinante de ver. Indonesia es un país con conflictos de gobernabilidad históricos, y más allá de no meternos con los detalles a fondo, podemos intuir un poco por dónde viene la mano al ser uno de los países insulares, es decir, con territorio lleno de islas, compuesto por islas. Es uno de los países insulares más grandes y tiene territorios muy separados. Y dentro de esos territorios tenemos diversas comunidades étnicas, diversas lenguas, diversas creencias religiosas. Amalgamar todo bajo la idea de una nación es algo que es muy difícil. Sobre todo, y lo vamos a ver más adelante, si tenemos conflictos de escala mundial que influyen sobre estas propias tendencias a conflictos dentro del país. Entonces va a ser una suma de muchas variables, las cuales van a dar como resultado problemas de gobernabilidad. Tengamos en cuenta que Indonesia sufrió ocupaciones de países como Japón y también formó parte de una colonia holandesa. En el contexto de la Segunda Guerra Mundial y su finalización, en 1945, van a lograr deshacerse de la ocupación japonesa, a pesar de que esto dejó innumerables consecuencias en la población, y en este contexto empieza a cobrar relevancia un nombre que nos tenemos que acordar muy bien para lo que se viene: Sukarno.
Sukarno, todo junto, con K y con N, Sukarno. Es relevante que sepan esta distinción. Sukarno fue una pieza importantísima en los movimientos nacionalistas que se llevan a cabo en Indonesia. Como les venía diciendo antes, no tenemos todavía una idea de nación de Indonesia como tal. Tenemos muchos movimientos luchando por imponerse dentro del territorio. Sukarno va a representar al ala nacionalista que buscaba fortalecer la idea de nación de Indonesia y fomentar su independencia de tanto la ocupación japonesa como de la colonia holandesa. La ocupación japonesa se soluciona en 1945, más o menos a grandes rasgos, pero seguimos con el tema de la ocupación de la colonia holandesa. Entonces, así, a pesar de haber asumido el poder en agosto de 1945, cuando pasa la rendición de Japón, recién en 1949 van a ser reconocidos con su independencia desde el lado de Holanda. Si bien se dice de Sukarno que fue el único líder asiático de la era moderna que logró cohesionar a partes de la población con tantas diferencias culturales, étnicas, religiosas, políticas, lo que sea, en la década del 60 va a tener que tomar decisiones. Tengamos en cuenta primero que estamos en la Guerra Fría. Terminó la Guerra Mundial, Guerra Fría, comunista, imperialismo, eje comunista, eje imperialista. Sukarno eventualmente tiene que tomar decisiones para aplacar las rebeliones que se iban presentando en el interior del país. Porque si bien logró llegar al poder y afianzar una idea de nación, una idea independentista, lo que sea, los conflictos que ya preexistían, si bien se iban aplacando, seguían existiendo. Y el sur del país era un territorio en conflicto al momento de la década del 60, por lo que entonces Sukarno envía a un joven militar a tomar acción y aplacar los movimientos opositores. Este joven militar se llama Suharto. Por eso les pedí antes que se acuerdan que uno es Sukarno y otro es Suharto. La cosa es que este joven militar, Suharto, es efectivo en estos movimientos para aplacar las oposiciones y va a ir ganando poder paulatinamente. No nos vamos a meter en el tema de los levantamientos porque implica hilar muy fino entre ideas de nacionalismo, comunismo, imperialismo, antiimperialismo y demás. Realmente no tengo tanto conocimiento y tampoco es el espacio porque sería un video muy largo y tendría que enfocarme directamente en eso. El problema va a ser que estas luchas al interior de Indonesia van a ser cada vez más y más grandes y van a poner en juego la inestable fragilidad que ya tenía la nación incipiente de Indonesia. Y van a derivar en que la esfera militar se le divida en dos facciones. Por un lado teníamos a los comunistas, apoyados por Mao. Recordemos, hay un mosquito, la puta que lo parió. Por un lado tenemos a los comunistas apoyados por Mao. Recordemos que el movimiento de Sukarno comenzó como nacionalista, querían fundar a la nación de Indonesia, y un movimiento independentista, querían desarraigarla de la ocupación japonesa y la colonia holandesa. Por un lado tenemos a los comunistas apoyados por Mao y por otro los imperialistas, financiados por la CIA. Esta diferenciación entre comunismo e imperialismo tiene que ser tomada con pinzas, al menos desde el lado de Sukarno. No relacionarse con el comunismo, más encima teniendo en cuenta la aproximación geográfica que tenemos en Indonesia, China, Mao, Rusia, es un suicidio para Sukarno. Así que si bien su movimiento no comenzó con una orientación comunista o como tal, no aliarse no era una opción. Era eso o el imperialismo. Y justamente un movimiento nacionalista es totalmente antiimperialista. Y a esto sumémosle además que Sukarno siempre fue muy crítico con la doctrina comunista, pero bueno, eso es tema aparte. A partir de acá, con el surgimiento y el poder cada vez más grande de Suharto, la historia se va poniendo turbia. Y este es un tinte que no va a abandonar jamás. Acá las cosas se ponen un poco oscuras. Hay muchos jefes militares que también estaban financiados por la CIA, que eventualmente van a ir muriendo uno a uno, y solamente Suharto va a ser el que quede como líder, digamos. Va a ser el único que va a quedar en la cúpula militar de Indonesia, contacto directo con la CIA y bueno, eventualmente será una gran figura. Una vez en el poder y con el objetivo de derrocar al eje comunista de Sukarno, Suharto lo derroca y lleva a cabo el golpe militar de 1965. A partir de este momento se lleva a cabo un genocidio a una de las escalas más atroces jamás vista. Debido a que los métodos eran clandestinos, es muy difícil estimar el número total de las muertes llevadas a cabo durante este periodo, pero se estima que el número oscila entre 600.000 y 2 millones de personas. O sea, en Argentina discutimos por el número 30.000. Imagínense la magnitud de lo que fue esto, 600.000 personas de base. Luego asciende a 2 millones. Es una locura. En los años siguientes, los indicadores económicos van a ser favorables para Indonesia. Desde afuera todo parecía crecer. But bad as things are, one positive fact is known. Indonesia has a fabulous potential wealth in natural resources, and the new order wants it exploited. So they're returning the private properties expropriated by Sukarno's regime.
El resurgimiento económico, las nuevas inversiones y la explotación de petróleo hicieron que las divisas rápidamente llegaran al país. De repente, la imagen se va volviendo más clara. Tristemente es como un rompecabezas bastante conocido. Tenemos recursos naturales, tenemos la ampliación de los mercados internacionales, tenemos servicios de inteligencia y de repente no es sorpresa que haya una foto de Bill Clinton con el fucking Suharto. Es una locura que exista, pero es una cuenta que no deja excedentes. Toda la bonanza económica permitió sostener este gobierno lleno de irregularidades por donde se lo mire hasta 1998. En este año termina el gobierno de Suharto y puede llevarse 2 logros muy interesantes. Primero, el premio a ser la cabeza de una de las mayores masacres cometidas en la historia de la humanidad. Y segundo, el primer premio, ojo, haber sido uno de los funcionarios más corruptos en la historia. La fortuna que se estima que se apropió ilegalmente oscila entre los 16 y los 30.000 millones de dólares. Esta fortuna nunca se encontró encima. Volviendo a lo que fue la crisis que llevó al fin de su gobierno, la gota que rebalsó el vaso, y digamos todo, qué vaso profundo que tiene Indonesia. La gota que rebalsó el vaso fue la muerte de unos estudiantes universitarios en una protesta. Avanzando un poco, cuando se intentó comenzar a investigar lo que sucedió durante todos los años anteriores, en el año 2000, los abogados de Suharto alegaron que había sufrido un ACV que lo imposibilitaba a someterse a todos los procesos judiciales. Suharto siguió vivo, vivito y coleando libre, sin ninguna clase de juicio, sin ninguna clase de cárcel, sin ninguna clase de repercusión, hasta el 2008. Solamente un hijo de Suharto estuvo preso, y fue porque ya era demasiado burda la relación directa entre la contratación de un sicario y la muerte de un fiscal que lo estaba investigando a este hijo de Suharto por corrupción. Básicamente era intapable que el hijo lo había mandado a matar al fiscal y le dieron 4 años. Y este es el contexto, así nomás, que está de fondo para entender un poco lo que sucede en The Act of Killing y qué estamos viendo. El director, Joshua Oppenheimer, me parece un capo al haber logrado mostrar estas atrocidades de una forma totalmente poco convencional. Le va a pedir a 2 de los más sanguinarios asesinos de la época, Anwar Congo y Herman Koto, que recreen sus crímenes, las torturas, los asesinatos, las violaciones, que cuenten las hazañas. Básicamente se va a presentar como alguien, no que los admira, pero sí que le da un espacio para que recreen todo lo que vivieron. En este sentido, se lo ha acusado al director de engañarlos y de no contarles el objetivo final, que era mostrar las atrocidades. Pero yo lo banco por esto. Lo banco muchísimo. Es un movimiento muy inteligente para lograr que la gente se delate. O sea, no que se delate porque porque no hay una instancia de juicio en el que se van a delatar, pero sí que a través de sus vivencias, sus testimonios, narren una parte de la historia que sigue totalmente en carne viva en Indonesia. El documental me parece una pieza increíble, sobre todo por el desarrollo que se le va dando a la figura de Anwar Congo y las complejidades a las que nos vemos sometidos viendo su personaje y su testimonio. La influencia de las películas estadounidenses, cómo creaban un imaginario de persona a la que quería aspirar y que luego en los asesinatos encontraba cierta realización. Es terrible esa relación entre el arte, porque Anwar Congo en un momento cuenta que miraba muchas películas del cine noir estadounidense o en la que tenía fuertes figuras masculinas y aspiraba un poco a ese ideal de hombre, de macho, que luego representaba en sus propios asesinatos. Así que ahí es un palazo gigante para analizar la compleja relación entre arte y política. La ficción en ese sentido deja de ser como un espacio fantasioso, liberado a la mentira, a lejos de la realidad. No, ahí tiene una incidencia directa. Y eso es súper analizable, está buenísimo. Y luego que no lo quiero spoilear a pesar de que es un documental, pero la vuelta final que da el personaje de Anwar Congo es terrible, es complejísima, es desgarradora. La reacción que él mismo va teniendo al recordar todos los asesinatos y todas las atrocidades que cometió hacen mella en él. Es decir, le dejaron sus 1001 consecuencias en la cabeza y lo vamos viendo. O sea, le dejaron consecuencias físicas. Las reacciones que tiene cuando le toca recrear cosas
es terrible. Es realmente muy complejo y en eso me fascina la cámara del documental porque es una imagen fría, distante, que te acerca a una realidad totalmente lejos, lejana a la nuestra, en sentido de distancia, ¿no? Y de todo lo que sucedió, porque lamentablemente tenemos ecos muy fuertes en nuestra historia argentina, así que recomendadísimo The Act of Killing. Véanlo, por favor. Ahora me gustaría decir unas cositas más. La instancia de juicio es fundamental para hablar de historia en términos jurídicos, debido a que la sentencia establece la verdad judicial al lograr calificar la conducta de quien comete un delito y su intencionalidad. Haber tenido una instancia de esas magnitudes es un gran logro como pueblo argentino, del que debemos estar orgullosos quienes consideramos que los crímenes merecen justicia y esclarecimiento. De esto tenemos varias representaciones en el cine, y una de estas es bastante nueva, estoy hablando de Argentina 1985, en el que se retrata lo que fue el proceso de organización de la instancia judicial al momento de juzgar a las juntas militares de Argentina. La película, dirigida por Santiago Mitre, me parece muy efectiva y muy ilustrativa para marcar sus puntos y enfatizar en el carácter heroico que tuvo la lucha por la verdad, la memoria y la justicia. Sin embargo, hay algo que me quedó dando vueltas y que se relaciona con el documental The Act of Killing. Al respecto de esto me gustaría mencionar las palabras de un amigo en su review al respecto de la película, las cuales me parecen claves, y dice así: La omisión de los alegatos de los miembros de las juntas representa un gesto por demás polémico, ya que implica la supresión de su aparato discursivo, un pilar fundamental en la espina dorsal de su régimen. La limitación de los más abyectos personajes de la historia de nuestro país a un puñado de miradas amenazantes e insultos varios soslaya la meticulosidad del siniestro plan que propició su llegada al poder. Desafortunadamente, lejos estuvieron estos de ser unas inoperantes caricaturas afónicas o de contar con el apoyo de un puñado de fachos fácilmente identificables. La banalización de la figura del mal acarrea un enorme peligro debido a que supone la subestimación de sus perversas habilidades. Esto es clarísimo. Perder esta arista de la historia contada por sus propios perpetradores nos deja fuera una cantidad de sensibilidades increíbles, las cuales es preciso tener en cuenta al momento de construir una memoria. Tomarlos como simples sujetos que, como se ve en la película, hacían caras al momento de estar juzgados, o básicamente perder las marcas en los discursos que señalaba cuál era la intencionalidad de fondo, qué es lo que buscaban, cómo llegaron a calar en lo profundo de la sociedad civil, porque recordemos que también hubo una pata civil en la dictadura que fue clave para que se pudiese desarrollar todo lo que se desarrolló. Los nuestros son tiempos difíciles de pensar debido a la velocidad con la que suceden los cambios. Sin embargo, a través de dar un paso al costado respecto del ansia con el que consumimos las novedades, tal vez podemos comenzar a trazar algunos lineamientos al respecto. La cuestión con la dictadura, como si se tratase de una figura espectral que eventualmente vuelve y recorre los pasillos del pueblo argentino, nos recuerda a un pasado del que notamos ahora que no tenía sus bases tan firmes. Muchos pronunciamientos que antes considerábamos impensados, hoy son discursos de gobierno, es decir, de las mismas bases institucionales del poder surgen pronunciamientos y afirmaciones que antes considerábamos que era una locura decirlas en voz alta, hablarlas en público. Hoy en día las tenemos en la base del marco político argentino. Las figuras políticas más grandes del país, como la vicepresidenta o el presidente, abiertamente reivindican posturas revisionistas, negacionistas, y esto es complejísimo. Esto, por un lado, blanquea, al menos en mi caso, que fue un golpe duro de recibir, blanquea que eran convenciones sociales que tuvieron lugar en un marco político determinado y en un contexto político determinado que no implicaba que sea un capítulo cerrado como sociedad o afirmaciones compartidas por una parte mayoritaria de la sociedad, sino todo lo contrario, siguen en disputa, hay términos que se siguen discutiendo constantemente y posturas y personajes que se siguen analizando, reivindicando, volviendo a leer, volviendo a escuchar. Y por otro lado también confirma que nuestra base de la gobernabilidad se sitúa desde un lado outsider de la política o desde un lado
casi punk, digamos. Por eso es tan complejo la figura del rebelde hoy en día, porque en nombre de esta rebeldía y de ponerse en contra del poder, se reivindican discursos totalmente conservadores. Es decir, veníamos de que sea discurso la memoria, la verdad y la justicia, que a la vez ya se posicionaba en contra de otro establishment, que era, bueno, establishment, lo estoy caricaturizando mucho para probar un punto nomás, pero tenía una construcción en contra de, que era todo lo que fue la dictadura y las aberraciones cometidas en esa época. Sin embargo, como eso se convirtió en discurso, ahora es nuevamente punk rebelde ponerse contra eso. Entonces, hay una tendencia muy compleja, está desarrollando con todo lo que estamos viviendo, que un poco nos vacía de herramientas teóricas para intentar entenderlas, de dónde vienen, a dónde pueden ir, qué podemos hacer, cómo nos podemos organizar en base a eso. Lo que yo veo es que hay descrédito a las ciencias, todo el golpe que se le viene dando al CONICET, no solo simbólico, que ya es terrible, sino presupuestario. O sea, hay realidades totalmente tangibles que ya no parten de un discurso de los ñoquis del CONICET y el ano de Batman, que son cosas repetidísimas en las redes por una parte de la población y de votantes de La Libertad Avanza, que es terrible porque implica una descoordinación total entre dos sectores fundamentales de un país, que son la ciencia y la población civil, que debería darse contenta cuando descubrimos una nueva especie, cuando descubrimos una vacuna nueva. Pero bueno, eso también es parte de lo que vengo hablando ahora. O sea, así como hay descrédito con las ciencias, tipo no le creemos a las ciencias, también hay cuestionamiento a las políticas públicas. O sea, este presidente asumió con el lema de no más obra pública y todos aplaudiendo. O sea, es muy complejo lo que está sucediendo. Realmente es muy loco. También implica una ruptura con ideas tradicionales. Por ejemplo, me recuerda a Thatcher en los 80 hablando de que ya no hay más noción de pueblo y no solamente individuos. Es una vuelta a este liberalismo, neoliberalismo, neoliberalismo, lo que sea, que vuelve a romper con eso. Tenemos a Spert diciendo no hay más noción de pueblo. Para una Argentina en libertad, donde el centro sea el individuo, terminar con estos colectivos innominados como patria, movimiento, partido, sino poner el centro al individuo. Y ahí, por más violento que suene, está expresando, o sea, sociológicamente es muy claro lo que dijo Spert, a pesar de que me destroce la cabeza, es muy interesante porque es la representación de la ruptura con estos ideales que ya no funcionan. La democracia es una palabra que nos queda gigante y que está bastardeada por todos los frentes, y es muy difícil construir algo, pensar en un futuro cuando tenemos esto a la orden del día. De la mano de esto nos está llegando el impulso violento que lenta pero constantemente nos va llegando como réplicas del primer mundo. Díganme si pasa o lo que sea, pero todo lo que pase en Estados Unidos acá nos va a llegar más o menos en 3-5 años hábiles aproximadamente. Y todos los problemas que están teniendo allá eventualmente nos van a llegar acá matizados con nuestras propias cuestiones, con nuestras propias, no sé, nuestros propios temas de país y territorio y lo que sea. Pero todo lo que estamos viendo de problemático hoy en día ya sucedió y sigue sucediendo, así que tenemos que prepararnos mentalmente porque esto solo se pone peor. Como decía antes, la búsqueda de herramientas teóricas que sirvan para acompañar un poco la lectura de momentos como este, no sé si la palabra es ayuda, pero al menos acompaña bastante para tener un poco más de palabras para describir las impresiones que estamos teniendo. En este sentido, este libro de Eric Sadin, que se llama La era del individuo tirano y tiene como subtítulo El fin de un mundo común, es muy clave. Este libro es un análisis quirúrgico de muchas cosas que ya vivimos y a la vez el panorama político. Hace algunos años venimos conviviendo con herramientas tecnológicas que nos permiten experimentar una aparente maximización de nuestras funciones y posibilidades. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, a través de las conexiones que podemos hacer en Internet, el mundo se nos presenta a la mano. O sea, yo toco esto y acá tengo el acceso a cualquier espacio que me imagine, que se me ocurra. O si no es un acceso real, es un acceso virtual. Hay una esfera en la que el individuo parece poder expresarse más o tener más capacidad de acción. Entonces, por un lado tenemos la exacerbación de la potencia de un yo, o sea, yo digo, bueno, mi pensamiento importa, voy a tuitear lo que me pasó en el día de hoy. Y tenemos herramientas que van a ir captando estas necesidades o generando necesidades al respecto, lo cual va a tener consecuencias a nivel político. Porque si yo creo que tengo más capacidad de acción, cuando me encuentre frente a las decepciones políticas, el choque va a ser mucho más grande. Esta traducción de las consecuencias en la política y todo lo que sucede está llevada a cabo de manera
magistral en el libro de Sadin. Es fascinante leer una descripción con muchas herramientas teóricas, con muchas ideas nuevas metidas al respecto de lo que fue, no sé, mi adolescencia, por ejemplo. Fui adolescente entre los años 2010 y 2020, con toda la furia, ponele. Entonces viví, ya en la primaria no tenía celular y en la secundaria recién arrancó Instagram, así que imagínense lo que fue ese cambio. No nací con un celular en la mano como sí lo hizo mi hermana, por ejemplo, o las nuevas generaciones. Entonces, ver cómo fueron esos cambios y leer a alguien que analiza eso y que mete ideas punzantes al respecto de, bueno, pero sí, estamos tuiteando a los 15, a los 20, arrancamos a tuitear, a subir fotos. ¿Qué puede pasar con esto? ¿Cómo se puede traducir psicológicamente, simbólicamente, en la idea de lo que un individuo cree que puede hacer? ¿O qué consecuencias tiene? Esas preguntas, si bien no todas están respondidas porque claramente no es un libro de autoayuda, están muy bien planteadas, están muy bien desarrolladas y lo recomiendo a cualquiera que tenga ganas de tener más claves al respecto de la tecnología, de la política y de lo que puede pasar. También Eric Sadin es muy capo al hablar de inteligencia artificial, así que eventualmente ahí será un espacio para meterse y charlar porque es el futuro. El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? Y bueno, eventualmente hay que tener un poco más de palabras para hablar de la cuestión. Entonces, como decíamos, esta elevación de la potencia humana frente a cualquier aspecto de la vida se va a chocar con las decepciones, frustraciones y complejidades de la vida en sociedad. Y no solo en sociedad, sino en un sistema político que ya parece obsoleto, cuyas promesas, volviendo esta elevación de la potencia humana frente a cualquier aspecto de la vida, se va a chocar con las decepciones, con las frustraciones, con las complejidades de la vida en sociedad. Y no solo en sociedad, sino también al respecto de un sistema político que ya se presenta como agotado, como obsoleto y como la prolongación de una farsa que en cualquier momento puede venirse abajo. Yo nací en los 90, pero gran parte de la población vivió en los 70, vivió en los 80, vivió en los 90... está viviendo ahora también. Entonces, sostener que hay que seguir creyendo en la palabra democracia también es muy fuerte para esas personas, porque realmente la política les ha fallado. Entonces, ¿podemos culparlos de sentir enojo? ¿Quién es uno para culpar igual, no? Pero bueno, ahí hay que analizar la cuestión. ¿Qué está pasando? ¿Desde dónde se puede construir algo nuevo? No es que el enojo también viene de ningún lado, a pesar de que sí van a haber herramientas que van a lucrar con ese enojo y que van a buscar exacerbarlo. Entonces, hay que tener los ojos bien abiertos y ganas de mirar sin la bronca o sin la ansiedad de entender en el momento y ver qué está pasando. También lo que sucede es que esa idea de que todo puede venirse abajo en cualquier momento va a ser justamente el capital que van a tener muchas comunidades que están esperando que todo estalle, que todo se vaya a la mierda, para solo al menos ver algo distinto. Así de mal estamos. Preferimos que se rompa todo para ver qué pasa a intentar arreglar lo que ya está y está mal. Que estalle, que, digamos, o sea, porque no puede ser que estalle. ¿Que estalle qué? Que estalle, digamos, la economía, sí, que estalle. Para poner un poco en palabras de Sadin lo que vengo hablando y obviamente mucho mejor desarrollado, viene hablando de todo esto que estuve mencionando y va a ser como una breve recapitulación. Dice: acá juega con toda su potencia la triple ecuación característica del etos actual predominante, que nos muestra el entrecruzamiento de la sensación de haber sido engañado durante largo tiempo, el hecho de estar dotado de instrumentos que dan la impresión de que uno es menos tonto al mismo tiempo que más activo, y la voluntad resuelta de no dejarse engañar más, y de exigir, por las buenas o por las malas, cambios y resarcimientos, pudiendo llegar al punto de desertar de lo común. En este contexto, discursos negacionistas y revisionistas de nuestras dictaduras tienen gran relevancia por muchas razones. Primero porque socavan la idea de democracia, la cual, al igual que otras tantas nociones mayores, parece inútil para pensar el desarrollo de la sociedad actual. Segundo, porque orada y perfora con cierta noción de libertad que no se quiere tener presente al momento de hablar de libertad hoy en día. De la mano de un tercer aspecto, esto responde a un complejo y contradictorio encadenamiento de significantes que de alguna forma logró erigirse como movimiento. Este movimiento grita por la libertad y a la vez festeja por la tortura y el asesinato de otra parte de la sociedad civil. Y si nos vamos a poner a hablar de contradicciones, tenemos que hablar de muchísimos elementos que se ven todo el tiempo presentes actualmente en un doble juego de estar y no estar, o de estar y negarse en otro hecho, y así. O sea, es la posverdad, es el posmodernismo, es lo que sea del post, que realmente lo deja uno sin saber qué pensar al respecto. Como dijimos antes, un juicio establece una verdad clave
para la calificación de un hecho histórico a nivel nacional. Así que acá, como antes nos pusimos un poco profe de historia con Indonesia, tenemos que ponernos un poco jurídicos. Así que vayamos por partes. A cada nombre de cada compañero y de cada compañera gritábamos presente hasta la victoria siempre. Un crimen de lesa humanidad se refiere a un hecho que por su naturaleza daña al colectivo humanidad. Lesa significa daño. Por ejemplo, cuando nos lastimamos decimos tengo una lesión. Entonces, crimen de lesa humanidad, daño a humanidad. Y ustedes podrán decirme, pero ¿cómo si la dictadura o el apartheid fueron hechos que se dieron en un territorio determinado y afectaron a un grupo de personas determinado? ¿Por qué hablamos de humanidad? Hablamos de humanidad porque esta clase de crímenes son considerados como las ilegalidades más graves que se pueden cometer contra la población civil. Es decir, contra el ciudadano de a pie, tu vecino, tu primo, tu viejo, vos, si es que no estás enrolado en el servicio militar o no formas parte activa de ningún enfrentamiento. Hay que sumarle a esto que desde hace no mucho y hasta hace no tanto, la palabra humanidad, al igual que la de pueblo, democracia, bienestar, distribución, recursos, lo que sea, formaba parte también de un grupo de cosas que queríamos preservar y cuidar. Hoy ya no sé qué tan así sea y si le preguntas a la gente de a pie tal vez le chupa un huevo la humanidad o es complejo. Pero bueno, para no ponerme pesimista, sigamos. Entonces, más o menos podemos definir a un crimen de lesa humanidad como aquel cometido a través de un ataque generalizado o sistemático a una población civil. El objetivo sería provocar la destrucción de esa población civil particular. Sin embargo, ahora también hay que introducir la categoría de genocidio, la cual, si bien puede usarse para hablar de crímenes de lesa humanidad, tiene diferentes matices. En un genocidio, la acción criminal va dirigida a un grupo humano determinado, y como modo de destruir a este grupo se ataca a los humanos, a las personas que lo conforman. Aquí es preciso distinguir lo siguiente. Los sujetos pasivos de la acción, es decir, quienes reciben la acción criminal, son los individuos. Pero, el sujeto pasivo del delito, es decir, el que se tiene en mente como objetivo, es el grupo en el que se los integra a esos sujetos. ¿Se entiende? Digo que se los integra porque puede ser que la organicidad de tal grupo venga desde adentro, es decir, todos los individuos efectivamente se reconozcan como parte de, no sé, montoneros, si vamos al caso de la dictadura, o desde afuera se les imponga a los individuos que ellos están organizados en montoneros, a pesar de que ellos después digan, no, yo no soy de montoneros. Puede ser que el represor les asigne una organicidad virtualmente a cada individuo. El tema es que el ataque se dirige a estas personas para destruir su sentido de pertenencia a tal grupo. Al respecto de esto quiero traer las palabras de Ibérico Saint-John, quien fue el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires en la última dictadura militar, quien fue juzgado por los crímenes pero no llegó a ser condenado y murió a los 90 años en 2012. Yo esto lo cuento para que les duela un poco conmigo porque me dolió leer todo esto. Les quiero traer sus palabras para que tengan un poco más de idea al momento de hablar de genocidio y de la idea de destruir la pertenencia y todo eso. Abro cita. Primero mataremos a todos los subversivos, luego mataremos a sus colaboradores, después a sus simpatizantes, enseguida a aquellos que permanecen indiferentes y, finalmente, mataremos a los tímidos. La dictadura no dirigió un ataque sistemático o generalizado a una población civil, eso que quede claro. Su propósito fue destruir los grupos en los que la comunidad se estaba organizando políticamente y por eso perpetró en consecuencia un genocidio. Por eso se le dice genocidas. Esa es una categoría que como población rescatamos y mantenemos cuando hablamos de la lucha al respecto de lo que fue la última dictadura. Es una palabra que no se borra, fueron genocidas. Entonces, ¿por qué se reivindica eso hoy en día? Acá quiero traer a Hannah Arendt, de la cual se habló un poquito, se escuchó un poco de los ecos de sus palabras en la review de Martín Filippi al hablar de la banalización del mal. Pero acá quiero traerla para hablar de otra cosa. La característica principal del hombre masa no es la brutalidad y el atraso, sino su aislamiento y su falta de relaciones sociales normales. Por lo tanto, el verdadero objetivo del gobierno totalitario es la organización de las masas de los individuos dispersos, aislados, atomizados. De hecho, fomenta el aislamiento para impedir la asociación, la agrupación, interacción, es decir, destruye las capacidades políticas para que el individuo sea parte de una masa, un grupo de individuos no pensantes.
Esto a la vez se relaciona también con el libro de Eric Sadin, quien retoma a Hannah Arendt en muchas citas que va a ir metiendo en muchas ideas. Y un punto clave del libro es que se evoca a una comunidad de individuos aislados. El punto parece encontrarse primero en una conjunción de frustraciones acumuladas. Se percibe un merecido resarcimiento, como si fuese la idea de que este orden me debe algo y voy a tomarlo, y si no me lo dan, lo voy a tomar como sea. Y luego se da una exacerbación de lo que se percibe como la potencia de un yo capaz de acceder a cualquier esfera. El resultado de esto son los estragos que vemos diariamente: ataques radicalizados, proliferación de discursos de odio y un sinfín de etcéteras. En la mayoría de los casos no parece haber un fin mayor que la violencia por la violencia misma. La violencia ya no es un medio, sino que es un medio y un fin. Es a donde vamos, básicamente. Y se busca romper con algo más allá de uno. Sin embargo, una vez roto esto, ponele, no hay una idea de qué construir en su lugar. No hay algo más allá por lo que podamos cohesionarnos y unirnos y luchar y, no sé, construir, whatever. En torno a lo que fue la dictadura hay muchísimas discusiones sin saldar, y cualquiera que se ponga a ver un poco de historia, a ver un poco de lo que fue, y cualquiera que se ponga a ver al menos mínimamente lo que se estaba poniendo en discusión, quiénes eran los actores de estos momentos, la cantidad de división entre movimientos políticos, en idearios, en imaginarios, se da cuenta que es mucho más complejo de la estupidez que estamos discutiendo hoy en día. Que sigamos discutiendo las bases de la misma muestra el estado deplorable en el que está la conversación actual. Pero bueno, a su vez, que sigamos discutiendo esto y que nos dividamos cada vez más internamente en la población civil, muestra que uno de los grandes objetivos de la dictadura, que fue justamente romper con estos lazos de pertenencia, romper con una idea de comunidad, romper con alianzas silvestres en la población, fue eficaz. Y si bien hace unos cuantos minutos arranqué con una historia que nos quedaba bien lejos, o sea, Indonesia, Argentina y miles de kilómetros, lamentablemente vemos tintes muy similares y que repiten sus patrones a lo largo de las dictaduras que tuvieron lugar entre la última mitad del siglo XX. Nuevamente vemos la injerencia de Estados Unidos proporcionando inspiración, asistencia técnica, financiamiento a la represión. Nuevamente vemos a una nación sometiéndose al capital extranjero. Nuevamente vemos consecuencias devastadoras en la economía, y ni hablar de la magnitud de las masacres que se fueron dando en diversos y extensos puntos del mapa. Y no quisiera cerrar este video sin decir lo siguiente. Cuando lo hace posible, consulte a internados o Honor 1060. Discutir la cifra de los desaparecidos es algo que solamente se le puede permitir a una persona ignorante en el sentido de curioso, que ignora información. Esta curiosidad puede ser sincera y es justamente aquella la que permite que genuinamente se motorice una investigación. Son las preguntas las que dan lugar a la búsqueda de sus respuestas, aunque suene estúpido decirlo así. Entonces, preguntarse por la cifra de los desaparecidos es clave al momento de comenzar a meterse en el tema, investigar cómo se llega a estimar un número así, porque fueron clandestinos. Entonces, ¿cómo se llega a juntar información sobre la cantidad de gente que fue? ¿Quién guarda los testimonios? ¿Qué hacemos con los testimonios que tenemos? ¿Tenemos videos de esto? ¿Tenemos entrevistas? ¿Tenemos material de archivo? Entonces, estas preguntas son claves para empezar a moverse y buscar. Pero la pregunta desde la malicia y desde las ganas de penetrar en la cuestión a través de lo que en mi barrio se denomina mala leche es algo que a mí no me interesa alimentar. El número es un número abierto y del cual no se tiene aval ni respaldo legal debido al carácter ilícito de los acontecimientos mismos. Justamente la pregunta por el número debería dejar en evidencia la gravedad y la magnitud de los hechos ocurridos. Sin embargo, en un giro dialéctico de lo más estúpido, permite erigir como cuestionadores del establishment a los tiparracos más tontos con los que la vida te puede cruzar. Aquellos que, pudiendo elegir no joderte la vida, eligen hacerlo. ¿Y por qué digo esto que parece tan tomado a pecho y que me llega de forma tan personal? Porque la cuenta es clarita y se deriva de lo que venimos diciendo antes. La violencia es el medio y es el fin, es el objetivo. El cuestionamiento de los números no busca una verdad mayor en la que toda esa parte de la historia puede inscribirse como con una serie de causas complejas, gigantes, y otra serie de consecuencias más complejas y más gigantes.
No busca esto, claro que no. Busca la explosión, la implosión de todos los ideales que están atrás y el ver qué pasa. A ver qué pasa si rompemos esto. Lo loco es que las razones no parecen funcionar siquiera, lo cual también va de la mano de todo lo que decíamos atrás. Se menosprecia la ciencia, se cuestionan las fuentes de investigación, no se informan en cómo se construye el armado de una fuente, sino que meramente se desacredita la fuente misma. No, eso viene del CONICET, son todos ñoquis, tocaban los números, eso viene de la CONADEP, eran todos zurdos. Y si les parece, podemos hacer la prueba unos minutitos. Tuvimos más de 2000 días de dictadura, esto arrancando a contar desde 1976, cuando se sabe que hubo centros clandestinos en funcionamiento desde 1974, 2 años antes. Pero arranquemos a contar desde el 76. Actualmente se calcula que hubo más de 800 centros clandestinos en los que pasaron diferentes personas, las cuales fueron torturadas, asesinadas en la gran mayoría de los casos. Aunque pasasen por cada centro entre 30 y 40 personas, ya llegamos al número 30.000. Recuerden lo que dijimos, 30 y 40 personas. Así que, ojo, los números estimados, a partir de los informes realizados, plantean, por ejemplo, que en la ex ESMA pasaron 4.500 personas, solo en ese centro clandestino, otras 4.000 en Campo de Mayo, 2.500 en La Perla, otras 2.000 en Vesubio y la lista sigue. La única formulación que a mi entender se puede erigir al momento de decir no fueron 30.000 es solo para agregarle fueron más. Y en mis libros el número es un símbolo de una herida abierta. No quiero quedarme en la discusión de los 4.500 de la ESMA porque es deshumanizar. Atrás de cada cifra de ese que compone ese 4.500 había una persona. No me gusta caer en ese juego racional, supuestamente, de terminar enumerando y reduciendo a toda esta gente a números, donde la historia es mucho más grave y mucho más compleja. Así que perdónenme por pecar por hippie o lo que sea, pero acá no me detengo. Entonces todo esto es una pregunta abierta de voces que gritaban en el pasado y cuyos ecos resuenan en nuestro presente. Nosotros hoy en día vamos a decidir qué hacemos con eso. Así que ahora para irme voy a hacer lo que mejor me sale y lo que más me gusta, que es recomendar cosas. Así que quien tenga ganas de seguir ampliando las miradas, dejo 3 materiales que les puede interesar. Nos retiramos porque perdimos una batalla. Pero la guerra la vamos a ganar nosotros. Bueno, lo primero que quiero recomendar es un documental que se llama Responsabilidad Empresarial. Se estrenó en el 2020, yo lo vi en el marco del Festival de Mar del Plata, si no me equivoco, y está dirigido por Jonathan Perel. Es un documental esquemático y fácil de entender en su estructura. Lo que vemos en pantalla es la fachada de una empresa, es decir, la entrada de una empresa filmada desde un auto. Estas filmaciones son estáticas, las grabó el director desde su propio auto. Claramente las empresas no participan de este documental porque probablemente no quieran ser tildadas como favorecidas a partir de la dictadura. Pero bueno, es eso, muestran la fachada de las empresas y mientras una voz en off, la del mismo director, nos va contando de qué manera estas empresas se vieron beneficiadas, qué consecuencias tuvieron en la dictadura. El horror queda fuera de campo y lo que confirmamos a través de cada repetición de cada empresa mostrando la fachada y comentando todo lo que sucedió es justamente este patrón repetitivo, represivo que cada empresa llevó a cabo en este periodo. Desde estos lugares se proveía a las fuerzas paramilitares de las listas, es lo que se conoce como la entrega de listas por parte de las empresas, en las que se detallaba cuáles eran los trabajadores que estaban involucrados en la actividad sindical, la actividad gremial, cuáles eran los que causaban problemas, detallaban horarios y salidas de entrada. También permitieron que en las instalaciones funcionasen como centros de tortura y detención, les otorgaban acceso a los legajos y los operativos en su mayoría fueron inmediatamente posteriores al 76. Fue como un ataque relámpago, lo que se conoce como Blitzkrieg, que es el tema de los Ramones, Blitzkrieg Pop. No sé cómo se pronuncia bien. Pero bueno, eso es como un ataque relámpago que se dio ni bien arrancó la dictadura. Fue donde hubo mayor pico de estos casos registrados. Dura 68 minutos, es cortito. Y a través de esta óptica fría y distante, logramos tener este pantallazo tan necesario para entender la pata económica que tuvo este plan que se llevó a cabo en la dictadura de manera ordenada y sistemática. Porque más allá de lo que veníamos hablando antes al introducir la categoría de genocidio
y cómo se buscaba romper con estos lazos de comunidad, de lucha política organizada y etcétera. El plano económico fue importantísimo, más que nada teniendo en cuenta de dónde venía la reacción. O sea, para hablar de la parte económica hay que meterse a hablar de peronismo, de la relación de las empresas, de la actividad sindical. Por eso digo que son discusiones gigantes cuando hablamos de dictadura y son muy importantes, porque claramente eventualmente van a volver cuando hablemos de un país y de lo que queremos construir o de políticas públicas o políticas económicas. Y esas son las discusiones importantes. Me destroza que sigamos en un plano tan simplista y banal de la discusión de la dictadura, pero bueno, me gustaría con esto habilitar o no sé, ser un granito de arena en esa lucha por retomar las grandes discusiones necesarias para un país, que no es el número, sino todo lo que estaba atrás, qué país se quiere armar, cómo se lo puede armar y bueno, muchísimos etcéteras. Las empresas enumeradas son más de 30, están distribuidas a lo largo de todo el país, con énfasis en Buenos Aires, y ustedes si lo ven van a descubrir nombres conocidos. Mientras les adelanto, tenemos a Ford, tenemos a Mercedes-Benz, tenemos a Loma Negra, tenemos a Sindar, tenemos a Molinos Río de la Plata, claramente tenemos a Ledesma, con la historia de Pedro Blaquier y todo eso. Y es terrible y muy necesario, lo recomiendo con todas mis fuerzas, vean Responsabilidad Empresarial. Bueno, en segundo lugar me gustaría recomendar el documental Raimundo, del año 2003, dirigido por Ernesto Ardito y Virna Molina. En este documental seguimos la historia de Raimundo Gleiser, quien fue un gran cineasta e intelectual argentino que realizó un trabajo cinematográfico increíble y también un trabajo etnográfico muy interesante, con una gran perspectiva latinoamericana y global en todo lo que fueron las luchas de los años 60, las revoluciones que se fueron dando en Cuba, en México, lo que sucedía en España, y tiene toda una perspectiva del cine como una herramienta de transformación política y social. Va a ser un recorrido con mucho material de archivo, escuchando los discursos de la época, las discusiones de la época, las cuestiones al interior de las diversas agrupaciones políticas, las discusiones entre montoneros, FARC, el ERP, lo que sucedía con Perón, las revueltas estudiantiles, todo, bueno, como decíamos antes, también con este matiz más latinoamericano, saliendo un poco de Argentina, pero nunca abandonando un pie acá, y teniendo en cuenta también lo que está pasando en todo el mundo. Me parece un trabajo fascinante, no solo a nivel de la historia argentina, que hace una gran reconstrucción, siempre desde una óptica, ¿no? Claramente, que es súper interesante, sino también para conocer esta otra pata del cine militante argentino, que fue muy importante también con la figura de Pino Solanas, con el colectivo de gente de cine. Entonces ahí logramos recuperar una historia y un pantallazo a estas formas de organizarse colectivamente en pos de una lucha, en pos de un ideal o lo que sea, y la capacidad creativa y transformadora de esto. Cada uno verá para qué lado lo puede tirar, si le gusta la música, si le gusta el cine, si le gusta la escritura, lo que sea. Pero bueno, este documental reúne justamente esta pata tan importante del arte comprometido, del intelectual comprometido que sale a la calle. Y bueno, retoma esta historia de quién fue Raimundo Gleiser, desaparecido en 1976. Y en tercer lugar, y ya para ir despidiéndome, quería recomendar la película En Retirada, de 1984, dirigida por Juan Carlos de Sanso. La perspectiva de esta película, y además la lucidez con la que caza todo lo que estaba pasando y la velocidad en problematizarlo. Recordemos que el retorno de la democracia es en 1983 y esta película sale un año después, así que es una película que labura con la herida muy, muy fresquita, muy a flor de piel, que si bien hoy sigue a flor de piel claramente, pasaron sus años en el medio. Esta película salió y realmente fue un hecho muy importante. Para hablar de la trama, seguimos a este represor que ya no tiene más laburo una vez que la dictadura se terminó
y está como dando vueltas por una ciudad que ya le queda ajena a sus ideales o a las funciones que desempeñaba. Entonces el tipo, bueno, como que está ahí vagando en ver cómo puede reencauzarse y ser funcional a este nuevo panorama, y no le encuentra la vuelta. Entonces vemos cómo transcurre esta nueva forma de vida, porque si bien hablamos de los represores en la dictadura y todo lo que hicieron, preguntarse por el post, o sea, el post, una vez que ya se terminó la dictadura, es una pregunta muy, muy lúcida, muy claro, ¿qué pasó con toda esa gente? Que si bien se condenaron a las grandes cabezas años después, ¿qué pasó con todos esos pequeños focos de represión, violencia, asesinato, tortura, genocidio, lo que sea, como le queramos decir? ¿Qué pasa con toda esa gente que perpetró todo eso? Porque claramente nos habrán juzgado a todos, no se juzgaron ni a muchos. Entonces, nada, son pequeñas bombas dando vueltas, esperando explotar. Y bueno, la película va a trabajar con eso. También va a meter, así como mencioné antes, responsabilidad empresarial, también va a meterse con las empresas en un momento, porque bueno, claramente en un momento el tipo ya remete con todo, va a remeter contra esta empresa a la que le fue funcional, porque le torturaron y le desaparecieron trabajadores que estaban como metiéndole palos en la rueda a través de actividad gremial. Se mete con el plano de las empresas, también se mete con el plano de lo afectivo. Tenemos una escena protagonizada por Eda Bustamante, que tuve la suerte de haberla visto en persona el día de la presentación de esta película, claramente no en 1984 porque no existía, sino hace poco en Amorina Cine, que si no lo conocen y son de Buenos Aires, te los recomiendo, que es un cineclub que organiza funciones muy interesantes a precio súper amigo, y de vez en cuando gestionan estas cosas que son increíbles, como presentar En Retirada, junto con la figura de esta actriz Eda Bustamante, quien nos comentó un par de cosas sobre la producción, sobre las repercusiones, y fue muy lindo tenerla a ella en la sala al momento de ver la película. Encima había sido un 23 de marzo, así que estábamos todos ahí muy movilizados por lo que sucedía. Y bueno, hay una escena protagonizada por ella, por Eda, en la que justamente está por tener relaciones con este tipo, que es el protagonista, no, este represor totalmente frustrado, impotente, en el que está por tener sexo con ella quiere tener sexo con él y él no puede. Está impotente en ese plano también. Ella lo desea y él no puede. Y luego, cuando ella está con otro tipo, qué sé yo, él le agarra un rayo de violencia. Perdón que esté spoileando la película, pero es clave para entender cómo capta esta sensibilidad muy piola la peli. Ella está con otro tipo, a él le agarra un rayo de violencia y le empieza a golpear en una escena terrible de ver, muy violenta, y solo teniéndola atada a la cama, totalmente torturada y en contra de su voluntad, solo ahí puede acceder a tener una erección y tener sexo con ella, que está mal dicho, no es tener sexo, es una violación. Entonces es muy loco ver también cómo la peli capta en diferentes momentos eso, ¿no? Como ella quería estar con él impotencia, como que no puede desarrollar una relación afectiva sana, siempre está mediado por este haz de violencia, todo este matiz oscuro. Y luego también otra pata que logra captar esta película y me parece fascinante es cómo este tipo, que quiere buscar todavía un rol activo en seguir con este ideal de asesinar a la subversión, de exterminar a los subversivos, eventualmente se vuelve un problema para las propias fuerzas militares. Y la figura de Sofovich, que aparece un joven, más o menos, Gerardo Sofovich, es súper clave, porque este Gerardo Sofovich sería el capo, digamos, un jefe militar ahí que fue el que coordinaba los grupos paramilitares. Le dice, bueno, basta, vos ahora tenés que borrarte y nosotros vamos, o sea, esta es una batalla, perdimos una batalla. El retorno de la democracia sería como una batalla perdida para los militares. Le dice, perdimos una batalla, pero a la guerra quédate tranquilo que la vamos a ganar. O sea, en ese momento lo que el tipo el frustrado tenía que hacer era borrarse y quedarse ahí como bajo perfil. Pero no, el tipo no puede con su genio, digamos, y eventualmente el final va a darnos una respuesta de cómo las fuerzas militares actúan al respecto de estos casos, que es terrible de ver, porque le terminan de confirmar a este tipo que fueron unos perejiles que cumplieron con un eslabón de la represión y que cuando le dejan de ser útiles al poder, el poder los abandona así como si nada y arréglenselas, lo cual es lo que sucede. Entonces este tipo era como un idealista por mayor, pero del plano de la violencia y de los militares. Así que siento que es una película que abarca muchísimas aristas, que acá no estoy hablando en profundidad porque no es un video sobre En Retirada, pero es una película que abarca muchísimas aristas súper importantes de lo que fue la dictadura y cómo logró extender sus raíces a todos estos planos, así que recomendadísima. Y por último tengo un bonus track porque sí, me gustaría recomendarles un documental que está en YouTube. Todo lo que dije se puede encontrar muy fácil. Googlean 2 segundos, está.
Tipo, está en Vimeo, está en YouTube, y si no lo encuentran me hablan y les paso el link. Bueno, y como bonus track me gustaría recomendar esta investigación documental que se realizó entre los años 1984 y 1987, que se llama Juan como si nada hubiera sucedido. Está dirigida por Carlos Echeverría y contiene textos tanto de este autor como de Osvaldo Bayer. Esta investigación gira en torno a la desaparición de Juan Carlos Herrmann. La figura de Juan Carlos Herrmann es muy importante, ya que fue el único desaparecido registrado en la ciudad de Bariloche, del cual, a partir de lo que vamos viendo en la película, notamos que es muy difícil, si no imposible, conseguir información al respecto, y lo que va haciendo justamente, ¿no?, toda esta investigación es ir recopilando material compuesto por entrevistas a funcionarios militares, vecinos, fuerzas de la policía, testigos de la época, algún amigo que haya quedado por ahí, y el testimonio más clave es el de un sobreviviente del club atlético con quien Juan Herrmann, con el que Juan Herrmann compartió celda 20 días y fue el único que pudo dar un poco más de información al respecto de su paradero. Este centro clandestino está en Buenos Aires, entonces hay toda una investigación sobre cómo llegó Juan Herrmann de Bariloche a Buenos Aires, más allá de la pata de investigación constructiva que tiene la película, para que vamos reconstruyendo hechos y todo eso. Notamos a través de los testimonios que dan los militares y que dan las fuerzas, contradicciones, justificaciones, testimonios con cinismo, algunos con prepotencia. Bueno, y como esta investigación documental termina en 1987, logra captar un poco también de los hechos de las sublevaciones militares que tuvieron lugar en Semana Santa en el 87, que tal vez lo conocen como el hecho de los levantamientos de los Cara Pintada, que eran justamente estas reacciones militares a los nuevos cuestionamientos que se estaban generando en la esfera judicial respecto de lo que fue el periodo de la dictadura. Entonces es muy fuerte ver que eventualmente se iban a desarrollar las leyes como la de obediencia debida, que establecía que los militares estaban cumpliendo órdenes, por lo tanto no eran responsables de sus actos, sino que por justificación de la arquitectura del poder o de la jerarquía dentro del espacio militar, el cumplimiento de órdenes les quitó la autonomía de sus actos, entonces no podían ser juzgados por los crímenes cometidos o por los hechos que tuvieron lugar. Eso es terrible porque sabemos que muchos actores principales dentro de las masacres y de los asesinatos y torturas cometidos quedaron totalmente impunes. Entonces es un documental también abierto porque tenemos que seguir construyendo ese final, esa búsqueda. Y bueno, teniendo en cuenta esto, lo de los levantamientos de los Cara Pintadas y nuevas presiones sobre la democracia, la película no fue estrenada comercialmente, nadie se animó a pasarla comercialmente porque no se sabía lo que podía suceder si se estrenaba, y está el caso de Canal 10 de la televisión de Tucumán, en el que se animaron en 1988 a pasar la película por primera vez, y a los días al conductor Rogelio Parolo le dinamitaron la casa, así como escuchan. Un dato más de color para contarles cómo las películas son piezas, los hechos son piezas de una historia que luego se sigue escribiendo y se puede seguir escribiendo al día de hoy. En el 2005 las leyes de obediencia debida y lo que se conoció como las leyes de impunidad fueron derogadas, es decir, quedaron sin valor. Y en el marco del juicio de los crímenes cometidos en el club atlético, la película Juan, como si nada hubiera sucedido, fue utilizada como parte clave para tener testimonios y extraer material de archivo. Este juicio terminó con la condena de Pedro Santiago Godoy y Omar Feito. Bueno, y hasta acá el video de hoy es algo más solemne, distinto a lo que venía haciendo, pero creo que es necesario. Sentía muchas ganas de hacer todo esto, además con la importancia que cobró el tema en estos días, y que es relevante seguir pidiendo preguntas interesantes que busquen construir algo más allá de la destrucción de todo lo que ya se hizo, y espero que sea un granito de arena para algo. Claramente estoy leyendo cualquier recomendación, cualquier comentario que tengan, porque como vimos en estos temas nadie tiene la última palabra, ni mucho menos. Así que eso, nos estamos viendo la próxima y les deseo lo mejor. Chao.